En la parte 2 estuvimos viendo lo que era visualización de flujo y ahora vamos a utilizar esos conceptos para hacer estudio teórico de los medios continuos. Vamos a ver sistemas y volúmenes de control, vamos a discutir un poquito de introducción a ecuaciones diferenciales, un poco de ecuaciones integrales y vamos a hacer la definición de caudal. A partir de la descripción del flujo, muchas veces se va a querer hacer un estudio analítico utilizando esta descripción del flujo que teníamos como parte de los datos. Entonces lo que tenemos que recordar es que todas las leyes de la mecánica estaban escritas para sistemas. Entonces la definición de sistema es lo que ustedes vieron en termodinámica como que una cantidad arbitraria de masa e identidad fija. Los términos sistema es el entorno y el sistema está separado del entorno mediante una frontera. Estos sistemas pueden ser sistemas finitos o sistemas diferenciales. Y esto es lo que va a dar lugar a la resolución mediante ecuaciones integrales para el caso de que el sistema sea finito, o de ecuaciones diferenciales para el caso de que el sistema sea infinitesimal. Entonces, esta es la descripción que ustedes tenían en termodinámica y lo que podemos ver ahora es que el sistema puede o no deformarse, ya sea un sistema finito o no. Recuerden en el caso del sistema finito, por ejemplo, en lo que ustedes estudian como cilindro-pistón, por ejemplo, en termo, o lo que nosotros estamos hablando como un sistema diferencial, una partícula fluida. Entonces, la idea que vamos a plantear ahora es que el objetivo de las leyes mecánicas tenía el establecer lo que ocurre cuando hay interacción entre el sistema y plantear ecuaciones para poder obtener los resultados que nos interesan. Entonces, el sistema de masa definido lo llamamos como sistema cerrado, que es el sistema que definía en termodinámica, y nosotros aquí muchas veces lo podemos llamar partícula fluida. ¿Qué ecuaciones vamos a tener en cuenta? Y la variación de masa en el sistema, si estamos en condiciones no relativistas, sabemos que siempre es nula, o sea, la masa se mantiene constante. En el segundo, vamos a estudiar la variación de la cantidad de movimiento y a qué era igual, y a las fuerzas que se aplicaban sobre el sistema. Y esto ustedes ya lo conocen de antes, y es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que es la segunda ley de Newton. Y en el tercero, lo que vamos a estudiar es la variación de energía del sistema, y que va a estar relacionado con el trabajo y el calor que se les entregaban al sistema. Entonces, el trabajo puede ser cedido o hecho por el sistema, y la energía calorífica también puede ser cedida o por el sistema o cedida desde el sistema. Entonces, todos estos son conocimientos previos que ustedes tenían ya en mecánica y en termodinámica. En adición a estos principios generales, existen numerosos principios que se consideran como principios secundarios, alguna vez se llamados relaciones constitutivas. Esto generalmente se le llama relación constitutiva en mecánica de sólidos, y se aplican a tipos específicos de medios. En nuestro caso se aplicarán ecuaciones de estados para gases perfectos y relaciones constitutivas equivalentes para líquidos. Algo de esto habíamos visto en el tema 1, en el 1.1. Y después, por ejemplo, el principio de viscosidad de Newton, esta es una generalización del principio de viscosidad de Newton que vimos también en el tema 1. Además, deberemos considerar las condiciones de contorno apropiadas para poder resolver las ecuaciones de mi sistema. Recuerden que hemos dicho que nos interesa siempre estudiar, ya sea experimental o teóricamente, la variación de cualquier propiedad B del fluido, y esa sería la solución del problema. Entonces, ahora la pregunta es si lo vamos a hacer mediante un estudio analítico. Habíamos comentado que existía el método euleriano, que planteaba campos de funciones continuas, y el método lagrangiano, que es seguir partículas en su movimiento. Entonces, el método lagrangiano es fácil de aplicar con un número pequeño de objetos, ya que puede utilizar la ley de Newton para predecir trayectorias e intercambio de momentum, por ejemplo. En mecánica de fluido, en cambio, vamos a hacer énfasis en que la distribución va a ser espacio-temporal, por eso es que hablábamos de funciones continuas. Rara vez vamos a seguir partículas concretas. Entonces, ahora el problema es, como las leyes están formuladas para sistemas, ¿cómo hago para utilizar estas leyes en función de
distribuciones espaciotemporales, que esto es lo que me serviría a mí en el ámbito de la mecánica de fluidos. Entonces, esto está relacionado con las descripciones lagrangianas y eulerianas de... Recuerden que cuando teníamos un sistema euleriano, lo que hacía era colocar sondas y sensores en un punto fijo. Entonces medíamos cualquier propiedad B en ese punto y cómo iba cambiando en el tiempo. No mido el cambio de la propiedad de una partícula que se está moviendo en ese lugar. Entonces, interesan los cambios del campo de la función. Por eso hablamos siempre de funciones continuas. Mientras que en el método lagrangiano lo que hacemos es que tendríamos que hacer es que la sonda debería moverse con la corriente de fluido. Esto se hace muchas veces en oceanografía o en meteorología, porque a veces el campo de estudio es tan grande que tener sensores fijos es muy difícil. En este caso se prefiere el sistema lagrangiano. Bueno, en esta transparencia trato de alguna manera de hacer un resumen de lo que ustedes han visto en termodinámica y en mecánica. Fíjense, cuando lo que estamos tratando de buscar relaciones entre sistemas eulerianos y lagrangianos, lo que ustedes tenían como conocimiento previo en termodinámica, ustedes planteaban leyes fundamentales de conservación y el primer principio de la termodinámica y las expresaban para sistemas cerrados, y la explicación que le iban haciendo era un tanto intuitiva de qué pasaba en el sistema. Les recomiendo que repasen el Sengel-Cibol, el capítulo de sistemas cerrados y sistemas abiertos, para que de alguna manera se acuerden de qué trato de decir. Entonces, no hablaban nunca de cantidad de movimiento, y ustedes en cantidad de movimiento hablaban no en termodinámica sino en mecánica, y acá seguían partículas. Entonces, ahora cuando en termodinámica empezaban a hablar de sistemas abiertos en donde había transferencia de masa, directamente planteaban el principio de conservación de masa y después el flujo neto de masa de una manera intuitiva, y lo mismo hacían para la ecuación de la energía. Hablaban del flujo neto de la propiedad, que no era masa sino la propiedad de energía, y hablaban de trabajo del flujo, etcétera, etcétera. Acá lo vamos a discutir de una manera, creo yo, que un poco más rigurosa, en el sentido de que estamos planteando la equivalencia de los principios que estamos utilizando nosotros, que es masa, cantidad de movimiento y primer principio de la energía, tanto en forma de volúmenes de control, ecuaciones integrales, o partículas fluidas en el caso de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver que la información siempre está allí, es la misma, y la manera de tratarla es diferente en función de nuestra conveniencia. Pero lo que estoy tratando de plantear es un poco más general. Entonces, como les decía, el análisis va a ser el mismo, ya sea análisis integral o diferencial, y va a estar relacionado con lo que nosotros llamamos volúmenes de control para el análisis integral y derivada material para el análisis diferencial. Y estos serían los traductores de pasar las leyes que estaban planteadas para sistemas a volúmenes de control o partículas de fluido. Entonces, el concepto de derivada material es el que ustedes de alguna manera tienen en análisis matemático cuando habían visto funciones de campo, ya sean escalares o vectoriales, y tenían que derivarlas respecto de las coordenadas espaciales o del tiempo. Aparecía lo que era la regla de la cadena. Eso es lo que de alguna manera es la derivada material. Entonces, con esta herramienta logro transcribir ecuaciones que estaban formuladas para sistemas lagrangianos a euleriano. Vamos ahora a intentar explicar, acá me voy a perder un tiempito, el concepto de derivada material, porque esto es importante que traten de visualizarlo bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos la descripción euleriana, en donde era útil en mecánica de fluido, y supónganse que el vector posición y el tiempo son variables independientes. Esto da lugar a lo que es la teoría de campos, que estos campos pueden ser escalares o vectoriales. Mientras que la lagrangiana, que la descripción lagrangiana, que era útil en mecánica del sólido, generalmente R y T eran dependientes. Entonces, en el primer caso, uno definía un lugar fijo en el espacio, que lo llamábamos volumen de control, y acá, en cada punto de este volumen de control,
yo tengo una función de campo y esta función de campo puede ser escalar o vectorial. Y si yo quería estudiar cómo cambia esa función, tenía que aplicar la regla de la cadena. Entonces quedaría expresado, si ahora dividido por el tiempo, de esta forma. Entonces yo tenía que resolver esta ecuación diferencial y estoy imaginando acá, tengan en cuenta bien esto, de que lo que estoy calculando es cómo cambia la propiedad en cada punto, como si estuviera siguiendo, entre comillas, una partícula y qué rastro dejó cuando estaba acá, qué rastro dejó cuando estaba acá, o qué rastro dejó cuando estaba acá. No sigo la partícula, sino que estoy viendo qué valores tenía el campo cuando la partícula estaba acá, qué valores tenía el campo cuando la partícula estaba acá. Entonces ahora, en mecánica del sólido, yo lo que hago es, a partir de una posición inicial, y siguiendo, que es el nombre de la partícula, lo que ustedes a veces han descrito de esa forma, y cómo siguiendo esa partícula va cambiando sus propiedades en el tiempo, la propiedad V que tiene esa partícula. Entonces, imagínense por un momento que la propiedad V fuese el vector posición. Entonces, ¿qué hago yo? Si esta es la función vector posición, la derivada de V respecto del tiempo es la derivada del vector posición respecto al tiempo, que es lo que ustedes conocían como velocidad. Luego, si la velocidad es espacial y tiene tres componentes, las componentes en X, en Y y en Z de la derivada de la posición te están dando las componentes de la velocidad. Entonces, el problema ahora es si ustedes están acostumbrados a ver esto, que era estudio de partículas y de aceleraciones, velocidades, pero si ahora la propiedad V no es el vector posición, es otra cosa, es la temperatura, por ejemplo. ¿Cómo hago para calcular esto que es lo que estaban ustedes acostumbrados, que es cómo cambia esa propiedad con el tiempo en términos lagrangianos? Eso implica hablar de la derivada material. Y lo que se hace es tener en cuenta que ahora R y T son dependientes y lo que se hace es aplicar la regla de la cadena para esta condición de que ahora no son independientes, sino que son dependientes. Entonces, esta transparencia está en inglés, pero es un muy buen resumen de lo que acabo de explicar. De por qué en mecánica de fluidos necesitamos las dos condiciones, que es lo que está acá. Sugiero que lo lean, así practican un poco el inglés de paso, pero es un muy buen resumen. Entonces, siguiendo con la derivada material, si yo estoy comparando la descripción euleriana con la lagrangiana, acá la velocidad es una función de campo, acá la velocidad la calculaba así, y la determinación experimental o teórica de cualquier propiedad V del fluido, que en este caso es la velocidad, como funciona en la posición y el tiempo, habíamos dicho que era la solución del problema. Y apareció la manera de resolverlo, la forma lagrangiana o la forma de resolverlo en un campo euleriano. La derivada material une esos dos conceptos porque ahora R y T no son independientes. Entonces ustedes estaban acostumbrados a ver partículas que se trasladan en distintos instantes de tiempo y cómo iba cambiando la posición. Y las asimilaban a que había una relación con la velocidad de traslación de la partícula. Y ustedes podían hacer estos cálculos y podían aplicar la derivada material teniendo en cuenta de que hay una dependencia entre el tiempo y la coordenada espacial y cómo la expresaban a través de hablar de velocidades. Entonces ahora no son independientes porque estoy diciendo que al ser dependientes la relación entre R y T es la velocidad en ese lugar. Y esto es la propiedad, que puede ser la velocidad u otra cosa. Y eso se llama derivada material porque lo que he hecho es seguir a un elemento. Recuerden que cuando dijimos que la visión es lagrangiana, sigo la partícula fluida y diferencial de R, diferencial de T no son independientes y por lo tanto quedan expresadas a través de lo que es la velocidad. Entonces, he seguido a una partícula que está inmersa
en un campo de velocidad y debido a que está inmersa en ese campo de velocidades se va trasladando como se va trasladando. Entonces a esto, que es este operador, se le llama derivada material, euleriana, sustancial de la partícula lagrangiana. Y insisto, la derivada se ha hecho siguiendo un elemento, pero lo que he logrado es transferir a una descripción euleriana lo que antes le pasaba a una partícula material. Entonces, miren este ejemplo para que a ver si lo pueden tratar de visualizar claramente. Habíamos dicho que la visión lagrangiana es la que seguía la partícula en una trayectoria. Entonces, fíjense cómo la partícula tiene una masa, tiene una aceleración y tiene una velocidad. Acuérdense que si esta partícula está sometida a un esfuerzo, la aceleración tiene la misma dirección que el esfuerzo porque son vectores colineales y la velocidad será la que sea. Entonces, yo lo que tengo es que la partícula en el instante t estaba acá y en el instante t más delta t estaba acá. ¿Sí? Entonces, por definición, y acá está la clave, la partícula se mueve a una velocidad que está descrita de una manera lagrangiana por componente a igual velocidad que el fluido, que está descrito en componentes euleriana. Entonces, si yo ahora lo que hago es aplicar la conservación de cantidad de movimiento, yo sé que la fuerza que he ejercido sobre esa partícula para que tenga una cierta aceleración es la que se calculaba con la ley de Newton, y la aceleración era la derivada de la partícula respecto al tiempo. Y esto, cuando lo hago de forma lagrangiana, es lo que ustedes hacían por componentes. Pero resulta que yo he dicho que ahora la partícula se mueve a igual velocidad que el fluido. Por lo tanto, si yo quiero calcular la aceleración del fluido, que era euleriana, la calculaba a partir de la derivada material. Y en donde yo había dicho que la relación entre las coordenadas y el tiempo no era independiente. Si lo escribo en función de que hay una relación entre coordenadas y tiempo, estos son las componentes de la velocidad que tengo en ese momento en el campo. Entonces aquí he logrado pasar de un sistema lagrangiano a un sistema euleriano a través de lo que se llama la derivada material. En este caso la propiedad es la velocidad. Entonces esta derivada tiene, podríamos decir, dos componentes, una que es función del tiempo y otra que es función de las coordenadas espaciales. Y entonces este sería el traductor de sistema lagrangiano a euleriano cuando hablo de análisis diferencial. Entonces, lo que yo tengo es que la derivada material me va a permitir calcular derivada de propiedades en función del tiempo, pero para un campo continuo de cualquier propiedad B. O sea, como ingeniero a mí me interesaba estudiar no la propiedad B, sino sus variaciones, y para campos continuos esta es la manera de hacerlo, y acá vamos a ver que hay la superposición de dos efectos. El primero es, para una posición dada, hay una variación de la propiedad respecto del tiempo, y eso se llama tasa de cambio local. Si ahora el otro efecto, vemos que para un tiempo dado voy a tener que la propiedad me cambia por estar en donde estoy y en función de las velocidades que tiene ese campo. Y eso se llama derivada advectiva o convectiva. Entonces, la partícula se mueve a través de regiones en que la propiedad varía debido a las características del flujo. Por ejemplo, geometrías que cambian. Puede ser un conducto convergente, un conducto divergente. Ustedes intuitivamente y en términos les habían dicho que si había un flujo que estaba avanzando en una sección que cada vez se incrementa, si el flujo era incompresible, si la sección aumenta, la velocidad disminuye por conservación de masa, de alguna manera. Todo eso lo vamos a discutir en detalle más adelante, pero a eso me refería cuando les planteaba que en termodinámica había muchas explicaciones que eran intuitivas y acá estamos tratando de explicitarlas, porque en mecánica de fluido, como se va más al detalle, necesitamos esos conceptos un poco más refinados. Entonces, todo esto lo acabo de decir para que tengan en cuenta de qué produce una variación de geometría en un flujo.
Entonces, esto es derivada sustancial o material y es para partículas determinadas, pero he logrado pasarme a un sistema de funciones continuas. Por eso digo que al ser para partículas determinadas estoy planteando lo que sería el análisis diferencial. Aquí lo que tienen es una definición muy buena de lo que es la derivada material. Está extraída de un libro más específico que es relacionado con el fenómeno de la turbulencia. No es uno de los libros que se sugiere para este curso, pero el resumen de lo que es la derivada material está muy bueno y con un contexto histórico. Fue introducida por Stokes y lo que me está dando es que puedo estudiar la tasa de cambio de una cierta cantidad asociada a un elemento de fluido. Entonces, no deberían confundir al operador derivada material con el operador derivada parcial respecto del tiempo. Habíamos dicho recién que son la tasa de cambio de una cantidad en un punto fijo cuando va pasando el tiempo. Entonces, como ejemplos acá tienen la derivada material de la temperatura sería la tasa de cambio de la temperatura asociada de una partícula fluida cuando ésta se mueve inmersa en un campo de velocidad, mientras que la derivada parcial de la temperatura es la tasa de cambio con el tiempo en algún punto de ese espacio. Fíjense que cuando la variable a estudiar es la densidad, va a dar lugar a lo que se llama la ecuación de continuidad, que va a ser discutida a partir del principio de conservación de masa. Y por último, la aceleración de un fluido es la derivada material de la velocidad y no la derivada parcial. O sea, acá hay dos componentes. Una que es esta más la convectiva. Sugiero en este punto que se miren estos videos de National Committee for Fluid Mechanics Films y el título de la película es Eulerian Lagrange Description. Hay muchos ejemplos, están muy buenos. Relacionado con lo que acabo de comentar, hagamos en detalle el ejemplo de que la propiedad B sea la aceleración. Ustedes cuando estudiaban partículas fluidas, aplicando la segunda ley de Newton, que eran partículas que no se deformaban en mecánica, no las llamaban partículas fluidas, lo que hacían era, si la velocidad variaba en el tiempo, calculaban la aceleración con la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Pero ahora la velocidad es una función del campo en donde esa partícula está sumergida y en cada partícula que yo siga hemos dicho que vamos a tener la misma velocidad que el campo en ese punto. Entonces, si aplicamos la regla de la derivación de las funciones compuestas, esta es una función que depende tanto de tres coordenadas espaciales como del tiempo, y la aceleración ahora debería escribirla así con el operador derivada material. Entonces está claro que esto se simplifica y que estos son las velocidades del campo, las componentes de la velocidad del campo en el punto en donde está la partícula en ese momento. Entonces, logramos escribir esto de esta manera. Hemos reemplazado estas tres por estas tres. Entonces, fíjense que esto escrito de manera compacta, utilizando lo que son los operadores en la álgebra vectorial, implica utilizar el operador nabla, y acá hay un producto escalar de dos vectores, que es una divergencia. Entonces, para entender cómo se opera esto, que es un término no lineal y que nos trae de cabeza a los que queremos resolver esta ecuación cuando trabajamos con fluidos, es la siguiente notación matricial para poder resolverlo. Fíjense que acá hay que resolver esto primero y después a lo que tengo aquí multiplicarlo por C. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Las componentes de la velocidad, y este sería el operador nabla. Esto es una matriz que, si este vector es de 1 por 3 y este de 3 por 1, me queda una matriz de 1 por 1. Entonces, si a esto, que es de 1 por 1, lo multiplico por el vector C, que tendrá sus componentes, me queda una matriz de 3 filas y una columna. Estas 3 filas serían las componentes de
este elemento en X, en Y y en Z. Fíjense que cada componente tiene influencia de las otras dos. ¿Sí? Y eso es lo que hace que este término sea no lineal y sea tan difícil de resolver. En conclusión, lo que tengo es, si la propiedad B es la aceleración, puedo calcular a través de la derivada material la aceleración de partículas, pero atendiendo de que estoy utilizando las variables de campo de ese campo de velocidades. Entonces, voy a tener la superposición de dos efectos al utilizar la derivada material. Y son los siguientes. Para el caso de aceleración, tengo para una posición dada cómo me cambiaría la velocidad de la partícula por el paso del tiempo y se llama aceleración local. Y para un instante de tiempo dado, y suponiendo el campo permanente en ese instante de tiempo, la partícula está moviéndose a través de regiones en que la velocidad cambia debido a las características del flujo. Y están relacionadas esas características del flujo con la geometría que está atravesando. Y eso se denomina aceleración convectiva. Entonces, recuerden, esta aceleración ustedes en mecánica la calculaban para partículas determinadas y a través de el operador derivada material puedo trabajar con funciones de campo. Y esto va a ser aplicable al análisis diferencial que veremos en el tema 3.